Gael Gilmans acaba de salir electa como presidenta del Frente Amplio, y si ella se acercase a ti y te dijese, Rodrigo, necesitamos construir esta gran coalición, ¿qué sería lo primero que le dirías o le preguntarías? Seguridad, economía, modelo de desarrollo, migración, derechos humanos. Seguridad. O sea, el eje que va a la reforma tributaria, y todo lo que hablamos de la reforma tributaria en todos los capítulos, que tiene que ver con economía, es secundario a lo que estamos viendo con esto. Y la ciudadanía, los periodistas y los que estamos en el debate público debemos comprenderlo y enunciarlo de esta forma, sin eufemismos, a la gente que se informa a través de los medios de comunicación. Y la oposición a este régimen de excepción constitucional debe ser prioritario para todos los demócratas liberales. No voy a meter en este saco a republicanos ni a nacionales libertarios, pero desde RN hacia la izquierda, todos tienen que estar en la misma posición. Gael Gilmans está planteando una coalición de todas las izquierdas. Yo estoy de acuerdo con eso. Hasta el PC. Pero ¿tú crees que primero se construye una coalición y después busca un programa, o es al revés? Primero acuerdas el programa y luego ves si se juntan los partidos. Metiendo a ir por tu segunda apreciación. Yo creo que la unidad por la unidad es deseable en una primera mirada, pero claro, si no hay puntos básicos de dibujar una cancha sobre la que se juegue esa unidad, puede naufragar el barco. Y a ese respecto, la condena a los regímenes autoritarios de izquierda también es un desde, porque te van a sacar al pizarrón por el otro lado. Y me parece que llegar a esos principios comunes hace que después fluya de mucha mejor manera ese llamado a la unidad. Un asunto es lo que propone Gael Gilmans, que es una alianza progresista de la del Partido Comunista, algo que ya existió en la nueva mayoría, pero claro, el Frente Amplio estaba afuera. Ahora el Frente Amplio se ocupa en algún lugar intermedio quizás entre el Partido Comunista y el socialismo democrático. Pero yo tengo la pregunta precisa de lo que tú planteas, del nuevo clivaje, que es democracia y autoritarismo. Y ahí voy a las palabras del senador Walker, que cuando le preguntaron por esta reforma constitucional para seguridad, dijo, es una locura, claramente no va a contar con mi voto. De demócratas, un partido que hizo coalición con estas derechas nuevas, estas derechas radicales que están en el poder y que de alguna forma integraron el gobierno. Jimena Rincón mediante. El Partido Demócrata claramente se desintegró por razones de número de votos, pero es una fuerza que cruzó el Rubicón, como se dice. ¿Crees que a propósito de eso hay una oportunidad para las oposiciones de quizás volverse oposición? Sí, claro. Y puede que demócratas, no sé, pienso en Alemparte, que alguien que cruzó el río después del proceso que se inició en 2019, pero no me cabe duda de que un gallo como Alemparte se le van a prender las luces rojas con este proyecto de reforma constitucional. Y yo espero, y tengo la esperanza, de que partidos como demócrata, como este centro liberal que cruzó el puente de aquí, de Pionono, Sí, Pionono. En ese mítico spot. Del arzobispo, ¿no? El de la campaña del no. Del no para el puente de los Candados. El puente de los Candados. Que es un puente peatonal, no es de auto. Que ahora se den vuelta y vuelvan al otro lado del río. Pero es muy necesario. Sí, Seba y Jerry, esto es bien inédito. Y busquen donde puedan ustedes llevar a esta dimensión la discusión. Porque hoy venía escuchando en la radio en el auto también a Cooperativa, el Primer Café. Y es todo tan académico. Jorge Correa Sutil explicándolo, articulado. Y la gente se pierde y no entiende que está en disputa que el presidente te mande a detener a ti en la casa sin orden judicial por el que hay mal. Solo porque quiere. Solo porque quiere. No estoy hablando de la lista negra siquiera. O sea, el día de mañana puede venir a cada turno, mandar José Antonio Casta a los pacos a detenernos aquí. Porque estamos criticando a su gobierno en la agenda contra el crimen organizado, y eso él lo entiende e interpreta como que están afectando la lucha contra el crimen organizado. Claro, haciendo un paralelo visual, es como en dictadura que vayan a teleanálisis y allá en la oficina. Pues es lo mismo, es idéntico. No es distinto a eso. Entonces no se pierdan en el articulado, no se pierdan en el constitucionalismo de Jorge Correa Sutil, de quien tengo la más alta estima. No se pierdan el constitucionalismo del frente que va a venir Arturo Fermandoa de la derecha a hablar de constitucionalismo.
usted entienda esto en códigos políticos, en marcos normativos, en narrativa. Y eso es lo que se puede aprobar. A cada turno puede venir José Antonio Kast a detenernos con policías sin orden judicial. Ante eso, Rodrigo, estamos con Rodrigo Retti, que esta mañana noticiosa, preocupante también por lo que se está conversando en el Ejecutivo, en el Parlamento y también en los medios de comunicación, que me parece relevante ponerlo en perspectiva y con palabras sencillas, tal como lo hace. Y bueno, justamente tomando lo que abrió la Yeri como tema de conversación, es el triunfo de Gael Yeomans como nueva presidenta del Frente Amplio y lo que eso implica, vuelvo nuevamente a este concepto, para las oposiciones y la idea de una sola oposición o de una gran coalición, que es lo que está llamando ella. En los medios de comunicación ayer la tildaron como de que es la... Ayer yo escuchaba a Pepe Out en Tolerancia Cero diciendo que ganaron los octubristas a los noviembristas en la elección del Frente Amplio. Me imagino que tú conoces a Gael Yeomans y No la conozco. diputado del Distrito 13. No, pero lo ubicas Claro. en el espectro No político. la he visto físicamente, digo. A ver. Pero, ¿qué te parece su triunfo y qué te parece la posibilidad de este gran acuerdo, gran alianza, que el PPD ya le puso freno, que el PS puso a disposición, pero con condiciones que la democracia cristiana abrió la puerta? Pero tú que eres de socialismo democrático, ¿cómo ves esta posibilidad y cómo evalúas a Gael Yeomans? Mira, en abstracto yo estoy de acuerdo con una gran coalición de la democracia cristiana al Partido Comunista porque nadie sobra en esta lucha contra el fascismo. Así te lo canto en sencillo. Pero efectivamente no puedo olvidar el comportamiento de algunas facciones de la izquierda en el contexto de los acuerdos, en el contexto del estallido social. Y si efectivamente ocurrió porque todos lo vimos, de que esta facción del Frente Amplio no estuvo de acuerdo, por ejemplo, con la firma del acuerdo de nueva constitución porque había un par de cosas más que arreglar según la visión de ellos, es complejo. Gael Yeomans mandó al Tribunal Supremo al presidente Boric el 15 de noviembre de 2019 por firmar el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Yo eso no lo sabía. Y dado que tú me lo estás informando y no tengo por qué dudar de Sebastián, la información que me da me pone en una situación bien complicada de, bueno, pero la gente cambia de también, análisis ¿no? de Gael Yeomans. Había gente, no sé, Vargas Llosa era comunista y después fue liberal de derecha y viceversa. ¿Y para qué hablar del que está hablando? Francisco Vidal era de derecha en la UP y ahora es un líder de la izquierda. Pamela Giles también. Entonces Sí. la pregunta de esto fue hace 6 años, 7 años. Me imagino que tiene otra perspectiva. Pero tú lo estás evaluando en función de 2019. Yo lo estoy evaluando en función de eso, efectivamente. Porque es distinto hacer un cambio de posición política en el eje izquierda-derecha, luego un análisis reflexionado de años, que es lo que me pasó a mí personalmente, que entender de que la política es arrasar a tu adversario y que tus ideas deben ganar sí o sí, cosa de que Gael Yeomans determinó mandar a Gabriel Boric al Tribunal Supremo porque no se hizo el acuerdo por la nueva constitución de la forma que ella quería. Eso es un red flag bien grande. No tanto como el de José Antonio Kast con su régimen de estado de excepción constitucional, pero no entender que las reglas del juego están antes que tus principios. Y eso es otro concepto tipo narrativa que me interesa instalar en la opinión pública. La política de países desarrollados es respetar las reglas del juego, no querer que tu equipo gane a cualquier costo. Respeta las reglas del fútbol primero, y luego que Católica gane hoy día en la noche. Esperemos a Estudiantes de La Plata, cosa que está muy difícil. Se puede empatar y ir a penales también. Se puede empatar y ir a penales, pero hay mucho lesionado. ¿Pero ¿Se entendió la analogía? Sí, pero van a ir al estadio, es que me acuerdo ese partido que lo quiero ver. Puede ser. Ahí. Tengo ahí un movimiento con algún familiar que quizás me permite. Oye, pero para hacer el detalle, volviendo a lo que pasó el 2019, el 15 de noviembre, Gabriel Boric firmó a título personal y el partido en general fue el que lo mandó al Tribunal Supremo. Hubo gente que negoció, hubo una decisión de mucha gente que se fue de Convergencia Social. Por ejemplo, el entonces alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que fue un quebradero importante, pero luego cuando fueron gobierno y se encontraron, se volvieron a unir. Bueno, y ahora esta elección del Frente Amplio también puso sobre la mesa las diferencias que hay. Dicho eso, ¿ves al Frente Amplio como un partido capaz de ser parte responsable de una oposición a un gobierno como el de Kast? Hoy día nadie sobra para ser oposición de Kast. Nadie sobra y pueden faltar algunos. Y en ese contexto me parece que hay que tenerlos en el mismo equipo al Frente Amplio con este liderazgo, pero hay que hacerle doble clic y zoom a medida que avanza el tiempo, porque son
personajes que no permiten confiar al 100% en ellos a medida que se aparecen crisis en los países que de cuando en cuando van apareciendo. Así que las felicitaciones correspondientes a Gael Youmans, toda la suerte del mundo, pero tiene un pasado complicado.